Buenas noches, mi nombre es Edwin Jesús López Ovalle y en estos momentos le voy a dar una breve introducción de un pedagogo muy conocido que se llama Paulo Freire. ¿Quién es Paulo Freire? Es un pedagogo y educador brasileño y filósofo también brasileño. Nació en Pernambuco, Brasil, el 2 de septiembre de 1921 y murió el 2 de mayo del 97 en la capital de Brasil, en Sao Paulo, Brasil. ¿Quién fue Paulo Freire y qué aportó a la educación? Bueno, es uno de los grandes educadores y se transformó en un pedagogo que ha sido estudiado por muchos de nosotros como educadores también de los últimos tiempos. Su pedagogía se basa en una visión crítica, transformadora de la sociedad, donde visualiza al individuo o al estudiante que tiene que tener un proceso que puede cambiar y por lo tanto mejorar en todos los aspectos en la parte del aprendizaje y la educación. Importante hablar un poco sobre cuál es su teoría y cuál es la propuesta de Paulo Freire a la hora de trabajar en la escuela. Entonces él propone en su pedagogía que el trabajo de la escuela es de desarrollar conciencia, desarrollando curiosidad y creatividad y que sus estudiantes sean críticos. ¿Qué se supone con esto? Se supone que los estudiantes deben tener el desarrollo de la capacidad para decidir por sí mismos qué aprender, qué hacer y hacia dónde van. ¿Cómo se llama el método de Paulo? Sencillo, él utiliza el método freirano, así, de alfabetización. Es de recordar que él es famoso porque él se metió como educador a esas zonas alejadas del Brasil y puso en marcha su pedagogía, su método, que es este. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Luz Gabriela Valencia Mejía. A continuación voy a hablar la primera característica del método de Paulo Freire. Paulo Freire inicialmente no usaba cartillas porque se trataba de un método totalmente adaptado a los medios o recursos y a los contextos donde vivía esa persona. Inicialmente fueron personas en condiciones de ruralidad y campesinos de Brasil. La primera característica del método es el contexto o la investigación. Uno de los primeros pequeños grupos, lo que primero hacían era identificar las condiciones del medio donde vivía esa persona. Esto hacía mediante una grabadora donde hacían a veces entrevistas a los trabajadores de sus rutinas, lo que hacía la mujer, hombres y niños. Y de ahí empezaban a sacar las palabras, lo que ellos llamaban palabras coloquiales o populares, donde le daba el significado de algunas de sus rutinas. Luego de esta importante reseña se podía que el grupo de personas que estaban en ese proceso se podía que empezara a dibujar, y con estos dibujos se buscaba a una valoración del entorno con preguntas. Por ejemplo, en una escena de una mujer trabajaba cerámica. Las preguntas que hacía el coordinador era: ¿esto es naturaleza o cultura? ¿Quién hizo estos objetos? Cuando esa mujer muera, ¿desaparecerá? Buenas noches, mi nombre es Milady Imbachi. Entonces, en todo este hilo de contexto,
donde las personas identificaban lo que hacían, lo dibujaban y lo empezaban a pensar, surge la segunda característica importante de este método. Paulo Freire bautizó a este grupo de aprendices como círculo de cultura. Entonces, en este círculo de cultura se hacía el trabajo de presentar todas estas escenas de dibujos. De ahí surge una de las características importantes y segunda fase de este método, que es la presentación de una palabra generadora. La palabra generadora es la que podemos resumir todas aquellas vivencias, todas aquellas rutinas que hacían estas personas. Por lo general se iniciaba con la palabra trabajo. La palabra trabajo era muy clave porque motivaba generalmente todos los debates acerca del trabajo y le permitía al círculo de cultura entender su significado. No solamente su palabra como tal, sino su conocimiento en relación a lo socioeconómico y a lo cultural, pero lo más importante, a los problemas que se derivan del trabajo humano. La palabra trabajo era mostrada a través de una pequeña cartelera donde el coordinador lograba dividir por sus unidades silábicas, es decir, trabajo. En este momento también se lograba colocar la escritura para que las personas que hacían parte de este grupo pudieran no solamente la pudieran leer, sino que los recortes de prensa empezaran a buscarla y a subrayarla y se pudiera entender esta palabra a relacionarse con sus vidas. Posteriormente, empezar a generar la combinación de consonantes fijas, es decir, tra, tre, tri, tro, tru, y también con los verbos presentes, pasados y futuros, y en relación de forma de creación de palabras de donde venía. Todo esto se hacía en esta segunda fase de la metodología de Paulo Freire. Una propuesta para trabajar esta metodología con niños en fase de básica primaria puede ser que con los niños identifiquemos el contexto, que somos campesinos o indígenas y empecemos a dibujar en nuestro medio ambiente nuestras principales características del medio ambiente: agua, lluvia, barro, tierra. Y a partir de eso busquemos entonces cuál sería la palabra generadora que nos permitirá entender para qué nos sirve. Una de las palabras que puede ser palabra generadora puede ser agua. Esa palabra, de ser corta y fácil de pronunciar, nos permite que el niño pueda relacionarse con su medio ambiente y a partir de ello pueda escribir una canción o una copla que integren los verbos en que el niño la usa, como por ejemplo, yo tomo agua cuando tengo sed, yo uso el agua para bañarme.